o aprovechándose de esta situación de indefensión en que indudablemente aquel se encontraba. En un concurso con la conducta punible descrita en el artículo 365 de nuestro Código Penal colombiano, en la modalidad del verbo rector, portar, que se comunica a la procesada en circunstancias de agravación punitiva, tal como lo establece el numeral primero de este artículo 365, utilizando medios motorizados, numeral quinto, obrar en coparticipación criminal, haciendo énfasis en relación con la conducta punible de homicidio agravado en una circunstancia de mayor punibilidad, como la que establece el artículo 58 en el numeral décimo por obrar en coparticipación, en un concurso heterogéneo con la conducta punible de hurto, artículo 239, calificado por la violencia sobre las personas y de igual manera agravado por el numeral décimo del artículo 241 de nuestro Código Penal colombiano, con destreza o arrebatando cosas u objetos que las personas lleven consigo, o, como es en este caso, por dos o más personas que se hubieran reunido o acordado para cometer el hurto. En un concurso heterogéneo de conductas punibles, teniendo en cuenta por ello lo establecido en el artículo 31 de nuestro Estatuto Penal colombiano. Finalmente, señora juez, la Fiscalía General de la Nación a usted le solicitará dicte esta sentencia de carácter condenatorio en contra de la hoy acusada señora Dayana Yael Jacir de la Hoz. Gracias, señoría. Gracias, doctora. Tiene el uso de la palabra la representante de víctima. Gracias, señora juez. Señora juez, la representación de víctimas va a realizar estos alegatos tratando de no ser repetitiva con la argumentación que ha planteado la Fiscalía, pero pues para ello sí quiero llegar en este momento y plantearle a usted una historia de lo que aquí sucedió, haciendo mucho énfasis en los aspectos subjetivos que se pudieron evidenciar en este juicio oral. Para lo cual he denominado a mis alegatos traición y codicia, el plan mortal de una esposa infiel y su amante. Y su señoría, esta es la historia de un par de amantes que, motivados por la codicia, planearon y ejecutaron la muerte de aquel hombre que en aquella nefasta madrugada del 4 de mayo del 2016 confió en su amada esposa y abrió esa puerta que lo llevaría a la muerte. ¿Tenían razones? Por supuesto que las tenía. El doctor Eduardo Pinto Viloria se había convertido en el hombre de confianza de su suegro, el padre de Dayana Jacir, hasta el punto que aquí escuchamos a la misma acusada decir en su declaración: de hecho, yo a mi papá todo el tiempo le decía: papá, la hija tuya soy yo, no es Eduardo, soy yo. Eso lo dijo en la primera hora, 24 minutos 43 segundos. Y señora juez, esta situación aunada a la infidelidad fue el caldo perfecto para cultivar una traición sazonada con el deseo de la acusada de recuperar el manejo económico que a ella le podría haber pertenecido, pero que por confianza, machismo o cualquier otra situación de orden social o cultural, el padre de esta había confiado al doctor Pinto. Él se había convertido en el hombre de confianza del padre de Dayana y era el bastón de apoyo de la madre de Dayana al fallecer su padre. Eduardo tenía un lugar muy especial en la vida de la familia Jacir de la Hoz. Eduardo era ese hijo varón que sus padres anhelaban. Dayana estaba desplazada dentro de su familia por su propio esposo. Y recuerde usted que ella no estaba sola, pues encontró en su camino a un hombre con quien entabló una relación sentimental, un hombre con escaso discernimiento, que si bien por la obsesión como la defensa quiso mostrar en este juicio, o por avaricia, por ser él quien manejara los bienes,
planeó y ejecutó aquel macabro plan criminal. Su señoría, de los testimonios se pudo evidenciar que Johan mintió tantas veces como pudo. Su testimonio sin ninguna credibilidad solo dejó claro que Dayana Yacir podía influenciar en sus decisiones, que una persona como él con manifiesta debilidad, carácter endeble y deseos de poseer aquello que tenía el doctor Pinto era la persona perfecta para que hiciera el trabajo sucio. Johan dio tantas versiones como entrevistas. Luego entonces su testimonio, lejos de aportarle a la acusada, nos confirmó a todos que no era un testimonio al cual se le debía creer. Del testimonio de alias Miguel, el conductor, solo quiero recordarle a su señoría que en estas salas de audiencia, bajo la gravedad del juramento, manifestó que el investigador de Dayana Yacir le había ofrecido 100,000 pesos. Saque usted sus propias conclusiones. En cuanto al testimonio de alias Ñeco, señora juez, este testigo manifestó sin dubitación alguna que Dayana Yacir estaba tranquila, en una actitud que a él le permitió inferir que ella conocía perfectamente el plan, hasta el punto que recordó cómo ella les preguntó, ¿están seguros de lo que van a hacer? Una persona como Carlos Mario Cabrera, familiarizado con el delito y, por supuesto, acostumbrado a observar rostros y comportamientos de personas con las que interactuaba para cometer delitos y el rostro de pánico o sorprendimiento de sus víctimas, no le resultaba difícil poder entender que la persona que acompañaba a Johan Beltrán dentro del vehículo aquella madrugada tenía pleno conocimiento, conciencia y voluntad de aquel plan. Y señora juez, ¿considera usted que una persona que sabe que su esposo y su hijo se encuentran en riesgo no arriesga su propia vida por ellos? Y siendo realistas, probablemente no arriesgue la vida por un esposo, pero ¿qué madre no se hace matar antes de poner en riesgo la vida de su hijo, quien además para la fecha de los hechos era un pequeño niño indefenso? La respuesta es clara y la dijo Ñeco. Ella sabía a lo que iban a esa casa en esa madrugada y tenía la certeza que todo lo que estaban haciendo estaba planificado y sabía que a su pequeño hijo no le iba a suceder nada, que iba a salir ileso de tan espantoso crimen. En cuanto al testigo Jesús González Arrieta, alias Chucho, fue contundente su testimonio y la credibilidad de él se genera desde el momento, señora juez, en que él tiene la gallardía de aceptar que accionó ese arma, porque para nadie es un secreto que en la sociedad colombiana se reconoce y desde hace mucho tiempo se habla que en la región Guajira la sangre se cobra con sangre. Sin embargo, alias Chucho, aún sabiendo que su vida estaba en riesgo, al aceptar que él había accionado el arma, lo hizo. Por lo tanto, no existe la menor probabilidad que esta persona, si fue capaz de asumir un riesgo como eso, vaya a mentir en cuanto manifestó que la señora Dayana Yacir de la Hoz tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo. Su señoría, el testimonio de esta persona merece total credibilidad y fue contundente al manifestar que el comportamiento de Dayana Yacir no era de sorpresa, sino al contrario, de connivencia. Era un comportamiento como el que muchas veces vimos en este juicio, impasible, frío, imperturbable, como la estamos viendo ahora, señora juez. El de una mujer que sabía que podía confiar en el plan en ejecución. El de una persona a la cual la conciencia no la trasnochaba y que fue capaz de ver las imágenes Su señoría, más dolorosas por favor, del su señoría, álbum. una pequeña interrupción, objeción. Estoy en mis alegatos, doctor, por favor, ya voy a terminar. Doctora, esos son los alegatos. Doctor, esos son los alegatos. Perdón, su señoría. No se está violando. Continúe, señora representante de víctimas. Listo. El de una persona a la cual la conciencia no la trasnocha, doctor Ojito, y que fue capaz de ver las imágenes más dolorosas del álbum, en donde se exhibieron las fotos del cadáver, en donde todos aquí, al ver esas imágenes, pudimos sentir cómo nos hervía la sangre y pudimos sorprendernos y nos dio dolor.
y la señora Dayana permaneció así como está ahí, así como usted la está viendo, como la ve, señora juez, como la ven los testigos, como la ve el procurador, la fiscalía y los que están aquí presentes. Todo el mundo la ha visto, así se mantuvo. Entonces, sin mayor razón. Por favor, silencio. Silencio, señora defensora, por favor. Señora defensora. Mejor amiga de la acusada, merece credibilidad, señora jueza, el testimonio de una mujer casada que acolita una infidelidad de su amiga y que más allá de la lealtad que la defensa seguramente va a venir aquí a decir que le debía a la señora Dayana porque eran amigas, tenía el descaro de compartir con Eduardo Pinto y con Johan. Más allá de la lealtad que le genera la amistad, se puede confiar en el testimonio de una persona que llegó a este juicio libreteada, a mentir, de una persona que a pesar de tener una condición de esposa, justificó la traición en el matrimonio de Dayana y de Eduardo Pinto Viloria. Se pueden contrariar las Sagradas Escrituras cuando se dice que quien es leal en lo poco es leal en lo mucho. ¿Cree usted que si la testigo Claudia, que fue capaz de traicionar la amistad que tenía con Eduardo Pinto Viloria al ser la Celestina de Dayana y Johan, es transparente, honesta, diáfana con usted, señora juez, a quien seguramente la vio por primera y única vez el día que rindió su testimonio? Esas conclusiones las sacará usted, señora juez, al momento de valorarlas. Del testimonio de la propia acusada, podemos resaltar los siguientes aspectos. La relación de la acusada con su amante permaneció hasta incluso después de la muerte del doctor Eduardo Pinto. La acusada pretendió hacernos creer que dicha relación solo duró unos meses y que Johan estaba obsesionado con ella. Sin embargo, deja más dudas que certeza, porque ¿cómo era posible que si no quería continuar la relación con él y lo tenía bloqueado, continuaba utilizando los servicios de transporte? Y eso lo dijo en el minuto 7:11 de su intervención. La testigo manifestó que la relación amorosa terminó, pero que lo laboral continuó. Fíjese usted, esas cosas de la vida. Y que le bloqueaba las llamadas de cualquier teléfono que recibiera. Pero a mí me surge la duda que si esto era cierto, ¿cómo era posible que ambos podían acordar la fecha y la hora en la que necesitaría el servicio de transporte? Aquí escuchamos a la testigo afirmar contundentemente que Eduardo Pinto no era tema de conversación con Johan. Sin embargo, también justificó que su relación surgió porque Johan se convirtió en el paño de lágrimas en donde se desahogaba los inconvenientes familiares que tenía al interior de su hogar. En el minuto 8:31 de la intervención de la acusada dijo que la relación con Johan duró muy poco tiempo, pero asimismo en muy poco tiempo se solucionaron los problemas que traía con su esposo. Sin embargo, surgen dudas que de la noche a la mañana se restablezca un hogar y es más increíble aún que el doctor Eduardo Pinto, a pesar de saber que su esposa había tenido una aventura, decidiera tener un hijo pensando que esa sería la solución a su crisis matrimonial. Llegando al tema de la preparación de un embarazo. Objeción, y no lo puedo dejar pasar. Si usted no Atendió. me lo permite, como lo dice el código, nada más le digo objeción en esta parte para que usted cuando yo me vaya a referir sepa. Llegando al tema de la preparación de un embarazo, pretendió la testigo que nuestro nulo conocimiento en las ciencias biológicas haría posible que creyéramos su versión que un examen de colposcopia se hace para planear un hijo. No pretendo, señora juez, entrar aquí a ventilar asuntos que conciernen a la esfera de la intimidad de la acusada. Sin embargo, olvidó la testigo que tanto la fiscal como la juez, como la defensa y como la suscrita somos mujeres adultas, madres, y cuya edad nos permite, sin necesidad de ser científicas o profesionales del área de la salud, identificar sin mayor elucubración procedimientos que, si bien deben ser hechos por especialistas, no significa que su único o principal fin sea la preparación de un embarazo. Argumento que al contrastarlo con la cita que la testigo hizo un mes después de la muerte de su esposo, confirma entonces que no era entonces ese el objetivo del procedimiento, pues ninguna razón tendría ir donde el ginecólogo para continuar con un proceso de preparación de un embarazo cuando por sustracción de materia no se contaba con el aporte genético que daría vida al nasciturus. Y si así fuera suficiente esta argumentación, y si no fuera suficiente esta argumentación de esta representante de víctimas, ¿qué razón tendría que los medicamentos que le fueron ordenados a la testigo
y que también fueron ventilados aquí en el juicio no corresponden exactamente para la planificación de un embarazo, sino para el tratamiento de ciertas afecciones genitales. Señora juez, durante el juicio se pudo escuchar cómo la testigo tenía la capacidad de llevar a su amante hasta su hogar, de permitirle que le ayudara a entrar con las bolsas del mercado al sitio sagrado en donde marido y mujer construyen los más hermosos sueños. La testigo tuvo la capacidad de continuar utilizando hasta el último minuto los servicios de Johan, aun cuando ella manifestó que ya había terminado su relación. Tuvo la capacidad de ir al cumpleaños de Johan, a pesar de que se estaba dando una oportunidad con su amado esposo. Tuvo la capacidad de darle un número de teléfono a Johan para que se contactara con una persona que les ayudaría a ubicar al sicario que se encargaría de cometer el homicidio. Entonces, señoría, Tuvo la Falacia. capacidad de dejar que los señoría, sicarios... un momento. Doctora, deje que ellos terminen. Usted tiene que tomar nota de lo que presentará en sus alegatos, doctora. Esa es la dinámica que estamos utilizando. No, es que yo no le estoy diciendo que no estoy cumpliendo la ley, sino que usted en la oportunidad legal, doctora, podrá hacer uso y objetar lo que la representante de víctimas o lo que usted considera en este momento. Yo no le voy a ordenar a la representante de víctimas que reduzca sus alegatos o que los modifique. Es la técnica que ella está utilizando. Señora defensora, en su oportunidad y en sus alegatos, usted tendrá la oportunidad de indicar la falsedad o la presunta falsedad en la que está incurriendo la representante de víctimas, y yo estoy aquí para escucharlos. Yo lo voy a escuchar, es más, se le ha dado a ustedes un día entero para sus alegatos. Adelante. Termine, por favor, sin alegar. Traídas de los testimonios que rindieron aquí los testigos, señora juez. Entonces le decía que tuvo la capacidad de dejar que los sicarios llegaran hasta su hogar, aún sabiendo que su menor hijo estaba en la casa. Que si bien no le importaba la vida de su esposo, había el riesgo de que algo inesperado le pasara a su menor hijo. Sin embargo, eso tampoco le perturbó. Tuvo la capacidad de dejar que su esposo, ensangrentado, moribundo, se fuera en la silla de atrás de un vehículo en lugar de estar ahí acompañándolo en sus últimos suspiros, dándole sus últimos alientos. Tuvo la capacidad de acudir a este juicio con la mirada inerte, sin vergüenza alguna, sin remordimiento. Tuvo la capacidad de fingir ante todos nosotros que era una mujer digna cuando aún los hechos demostraban lo contrario. Y tuvo la capacidad de planear cómo Johan Beltrán Ulloque la muerte de Eduardo Pinto, porque no soportaba que él fuera a manejar los dineros que ya tenía en su poder y de los que por expectativa llegarían por los bienes que su padre había dejado al fallecer. Porque en lugar de pedirle el divorcio, creyó que era más fácil hacerlo parecer como un hurto que terminó en un homicidio. Porque creyó erróneamente que su endeble amante jamás le involucraría, sin esperar que ese mismo carácter débil haría que ante la primera audiencia le dijera en medio de la sala, y yo estaba ahí, doctora Yanela, no me lo estoy inventando, Dayana, hasta tú vas a salir involucrada. Su señoría, en algunos casos debe ser difícil tomar una decisión. Sin embargo, este no es un caso de esos, porque aquí yace una mujer que por codicia le cegó la vida a un esposo, a un hombre ejemplar a la sociedad, a un hijo inigualable, a un hermano, a un amigo. Y su señoría, aquí hay unas víctimas que audiencia tras audiencia han venido. Una madre que sin importar los kilómetros que tenga que trasladarse a sus casi 80 años, se ha desplazado durante 8 años para estar esperando este momento en que se haga justicia. Una madre, señora juez, que luchó por darle un nombre digno a la sociedad. Una madre desplazada que aún así en su situación y viuda
con más de 5 hijos, cocinaba hasta altas horas de la madrugada para que su hijo viniera a la universidad a estudiar y le dio estudios en la Universidad Metropolitana, una universidad privada, que usted muy bien la conoce, doctora Yané, que vendió pasteles para que su hijo se hiciera profesional, que desde hace 8 años no ha tenido paz en su corazón, Señora defensora, que la tristeza señora defensora, por favor, comportémonos. se apoderó de su rostro y la amargura le embargó el alma. Su señoría, han sido 8 largos años de proceso en el cual tuvimos que acudir hasta la Corte Suprema de Justicia para que este proceso no siguiera encajonado en un despacho judicial. Y hoy es el momento para que usted enaltezca la justicia que representa. Su señoría, usted tiene en sus manos la espada de la justicia. En sus manos está que la señora Rebeca Viloria, el día que Dios la llame a su santo reino, pueda marcharse al encuentro con su hijo con la total satisfacción que sí existe la justicia terrenal. De este modo, su señoría, le solicito que con todo el conocimiento, más allá de toda duda razonable que nos quedó de este juicio oral, usted profiere una sentencia de carácter condenatorio en los términos solicitados por la Fiscalía y que en esa misma sentencia, su señoría, que sea de carácter condenatorio, se ordene la captura inmediata de la procesada. Muchas gracias. Señor procurador, su turno.